Manuel Belgrano, verdadero padre de la patria argentina. Esto lo dice el doctor Javier Garín, abogado de derechos humanos, autor, entre otros libros, de Manuel Belgrano, Recuerdos del Alto Perú, Crónica de la Campaña Libertadora, y algunos datos interesantes para también comprender cómo nos enseñan la historia desde muy chicos. Es que Manuel Belgrano, contrariamente a lo que se cree, era de una contextura muy robusta pese a sus múltiples enfermedades. Por el contrario, José de San Martín, que nos han presentado como un hombre alto y fuerte, no era tan así. Son detalles también de cómo se manipula la historia que nos enseñan desde chicos. Claro, hasta en la representación física, ¿no? Nos hacen imaginar un Belgrano que era menudito, debilucho, y era un hombre muy enfermo, pero que tenía una gran fortaleza física, porque se pasaba horas a lomo de caballo. Incluso después de la batalla de Vilcapugio, él deja su caballo para que transporten heridos, y se retira del campo de batalla a pie, como cualquier soldado, con el fusil al hombro. Era un hombre de una gran fortaleza física, y asimismo era un hombre de un gran carácter, porque también nos han presentado una suerte de Belgrano bonachón, buenudo, cuando en realidad era un firme revolucionario al cual no le temblaba la mano cuando tenía que fusilar algún traidor o desterrar a un obispo. ¿Ha fusilado traidores, Belgrano? Sí, por supuesto. Él llevó adelante varios fusilamientos. Durante el éxodo jujeño fusiló a varios desertores. Después de la batalla de Tucumán fusiló a varios espías. Perdón, doctor, ¿lo fusiló él en persona o él dio la orden? Él dio la orden. Claro. Él estaba al frente del fusilamiento, por ejemplo, de un cura de Santiago del Estero que se había puesto al servicio de los realistas, y él, siendo tan católico, lo fusiló sin ningún problema, como hizo expulsar al obispo de Salta. A llorar a la iglesia, claro. Dicho. Y poco tiempo después, cuando estaba el Congreso de Tucumán, él recibe la orden de fusilar al caudillo Borges de Santiago del Estero, cosa que él también lleva adelante sin vacilar, porque él sabía que eran actos que en ese momento, más allá de que no, digamos, yo estoy en contra de la pena de muerte, pero estamos hablando de una situación revolucionaria, una guerra revolucionaria en la estamos cual, en un contexto de guerra. Claro, exactamente. Y además era un tipo que lo define un subalterno que él tuvo, que fue el mayor estratega militar que tuvo la Argentina en el siglo XIX, que fue el general José María Paz. José María Paz se incorpora con apenas 16 o 17 años al ejército de Belgrano y aprende con él todas las, digamos, cuestiones militares. Y Manuel Belgrano fue un hombre con muchísima formación militar, ¿no? También. Claro, fue una formación militar que él adquiere de grande, digamos. Claro, porque era abogado. Porque él en sus memorias dice: mi carrera no fue la de las armas, sino la de los estudios. Pero por ser un militante revolucionario, asume la responsabilidad de estudiar táctica, estrategia. Y decía José María Paz que fue el mejor general que tuvo la Guerra de la Independencia en su primera etapa. Y dice, era un hombre que era muy valiente y cometía errores, como cometió en la batalla de Ayohuma, no por errores que tenían que ver con su deseo de atacar al enemigo, con su osadía, no con la pusilanimidad ni la tibieza. Es decir, siempre cuando cometió errores militares fue por sangre caliente, de atacar, de llevar adelante la revolución. Qué interesante, doctor, cómo nos enseñan la historia. Qué interesante poder conversar con usted y que nos cuente detalles de Manuel Belgrano, detalles de la batalla de Tucumán, que son fundamentales para que actualmente seamos un país independiente y también para la independencia del continente americano. Y hablábamos antes de que nos han enseñado una historia liberal en la cual los actores fueron exclusivamente militares, algo que lógicamente no fue así. Quería preguntarle cuál fue la actuación del pueblo tucumano, del pueblo del norte, y si es que hubo alguna relación con los gauchos de Güemes para esta batalla
tan importante de la que mañana celebramos su bicentenario. Sí, por supuesto. Belgrano comprendió, siempre tuvo una tesitura que otros no comprendían, que creían que la revolución se podía hacer por una minoría, por una élite. Belgrano, si bien pertenecía a esa élite, comprendió enseguida, sobre todo en la expedición fallida al Paraguay, que fue una cosa totalmente traída de los pelos, él comprendió que sin el acompañamiento del pueblo la revolución no era posible. Entonces toda su acción política al frente del ejército auxiliar del Alto Perú tuvo como objetivo conquistar el acompañamiento del pueblo, porque él decía en sus cartas que le mandaba al primer triunvirato, que decía que en todos los territorios que él iba atravesando encontraba quejas, lamentos y frialdad, porque la población no estaba apoyando el proceso revolucionario. Entonces él intenta por todos los medios revertir esa situación. Y de allí su política, por ejemplo, en materia religiosa, que consistió en terminar con la actitud desdeñosa hacia las creencias católicas, que tienen mucho arraigo en toda esa región, hace ostentación de religiosidad, no solo porque era un hombre creyente, sino también para terminar con esta historia de que la revolución iba en contra de las creencias católicas. Y eso le permitió conquistar muchos adeptos. Y después mantuvo una posición de constante respeto a los derechos de los pueblos, respeto a las poblaciones civiles, a las mujeres, a los patrimonios, porque lo que había generado el descrédito de la revolución eran los abusos con las mujeres, con los patrimonios, con las poblaciones civiles que habían cometido anteriormente las tropas. Entonces él fue muy severo en este sentido y logró el acompañamiento del pueblo de Jujuy en esas jornadas del éxodo, tan memorables, un acompañamiento que, digamos de paso, no fue voluntario, fue fruto de un bando revolucionario que él dicta, y en donde dispone el éxodo de la población jujeña bajo pena de fusilamiento. Bueno. Era una medida no había mucha vuelta, que fue muy criticada en su momento, incluso por el propio gobierno, por el propio Rivadavia. Y en la batalla de Tucumán, él toma la decisión de mantenerse en Tucumán, hacer pie firme ahí, porque se encuentra con que hay un pueblo que lo acompaña, porque viene Bernabé Arauz, que era el caudillo popular de ahí de Tucumán, y le ofrece, junto con otro grupo de dirigentes, hacer todo lo posible para resistir el avance de las tropas realistas. Y entonces él ahí termina de decidirse y le comunica al gobierno de Buenos Aires que no va a obedecer y que él prefiere ser derrotado en una batalla antes que perderse en el desastre oscuro de una retirada, dando una señal de valentía y no de cobardía, porque hasta ese momento la estrategia del gobierno revolucionario era cobarde, era de retirarse, de abandonar todo. Así es, admirable la valentía del doctor Manuel Belgrano y admirable esta clase de historia que nos brindó el doctor Javier Garín, a quien le queremos agradecer profundamente por estos minutos, a horas de que se celebre el bicentenario de, según nos dijo, la batalla más importante de la historia. Gracias por su tiempo, doctor, que tenga un excelente domingo y que mañana disfrute del feriado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes e igualmente, Hasta luego. Fueron palabras del doctor Javier Garín, abogado de derechos humanos y autor del libro, entre otros, Manuel Belgrano, Recuerdos del Alto Perú, crónica de la campaña libertadora. Mucho me falta para ser un padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella. Frase de Manuel Belgrano presente en uno de los libros del doctor Javier Garín.